5 conferencias de introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud, conferencia número 2. En esta conferencia, Freud nos habla sobre las resistencias y la represión como el mecanismo de defensa del aparato psíquico. Él empieza a decirnos por qué abandona la hipnosis sugestiva en su tratamiento catártico, ya que solo 1/3 de sus pacientes entraban en el estado hipnoide y era posible trabajar sobre esos recuerdos olvidados. Aquí Freud nos empieza a hablar sobre lo que es la resistencia, y él nos da a entender la resistencia como aquel deseo incompatible con la ética y la moralidad del sujeto, y por lo tanto se crean ciertas resistencias, y estas resistencias no dejan entrar en la conciencia del sujeto y se quedan guardadas y por lo tanto se olvidan, y esto se reprime. Entonces, este deseo que está afuera del aparato consciente del individuo, busca salir, busca hacerse presente. ¿Cómo logra hacerse presente? Por medio de sustituir el deseo en la somatización de algo, en el síntoma. Por ejemplo, cuando te empiezan a dar dolores de cabeza y no eres consciente del por qué, cuando empiezas a hacerte una parálisis facial y no hay una consecuencia orgánica, todo eso son sintomatologías de una somatización de algo que está ahí guardado. Entonces Freud nos dice que este deseo que no entra en la conciencia, necesitamos vencer esas resistencias que evitan que entre en el aparato consciente del sujeto. ¿Cómo lo podemos vencer? Por medio del recuerdo de eso que se olvidó, por medio del discurso del paciente que empieza a platicar sobre sus vivencias pasadas y empieza a concientizar aquello que olvidó para dejarlo entrar en su aparato consciente. Y al dejarlo entrar en el aparato consciente, esa sustitución que se creó en el síntoma deja de estar presente. Por lo tanto, ese dolor de cabeza, esa parálisis facial se cura, y es la manera que se puede trabajar. Y la importancia de este texto es que nos empieza a dar a entender cómo funciona la asociación libre como el método más importante o la base del método psicoanalítico. Entonces, he ahí la importancia de poder conocer cómo trabaja la resistencia, cómo trabaja la represión, y también nos dice, no en todos los sujetos esa represión de ese deseo se convierte en síntomas, solo en algunos sujetos. En este caso las histéricas o las neuróticas. Entonces, la importancia de saber y conocer el nexo que se forma entre el síntoma y el deseo reprimido es de vital importancia, y saberlo trabajar en el psicoanálisis. En resumen, esa es la segunda conferencia que nos habla Freud.